En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el presente y en el futuro para hablar de las lecciones que hemos aprendido de toda esta crisis sanitaria. Para ello me acompañan en este estudio Joan Cortinas Muñoz, sociólogo del Instituto de Ciencias Políticas de París, experto en políticas de salud. Bienvenido, Joan. Gracias, Carlos. Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias. Desde Barcelona, el profesor Jeffrey Lazarus, profesor asociado en la Universidad de Barcelona y del Instituto de Salud Global. Buenos días, señor Lazarus. Buenos días, Carlos. Gracias. Lecciones de la COVID hoy en Primera Plana. Ya saben eso que dicen de que las crisis son oportunidades para crecer, para emerger del nuevo caos con un nuevo orden. Y lo estamos viendo durante esta pandemia. Estamos hablando del cambio climático, de la cooperación internacional, de lo vulnerables que somos. Son campos que están en la reflexión, que están encima de la mesa para ver qué conclusiones sacamos pues para futuras pandemias, para nuestro futuro como sociedad. La pregunta es, ¿lo haremos con éxito? ¿Sabremos sacar las buenas consecuencias de esta pandemia? Es nuestro punto de partida en el programa de hoy. Pero antes de preguntar a nuestros invitados, vamos a reflexionar a partir de unas portadas de prensa, como siempre. Revista Newsweek. Esta epidemia es una llamada para despertarse. El coronavirus, dice la publicación, muestra todas nuestras vulnerabilidades. La revista alemana Wirtschaftswoche consagra su portada a Karl Marx con mascarilla, con un interesante planteamiento bajo el título «Él siempre acaba volviendo». Dice la revista Economía, Salud, Sociedad, la pandemia vuelve a rescatar postulados de la izquierda al centro del debate social. Esta otra portada de la revista Time está protagonizada por un anestesista italiano con un titular que ya vamos asumiendo. Tenemos que aceptar que nuestras vidas ya han cambiado definitivamente. Algo a lo que se suma también el semanario italiano El Espresso, subrayando que la pandemia ha cambiado absolutamente todo. Bueno, Joan, esta es la primera lección que sacamos de la pandemia, que aquella normalidad que estuvimos evocando durante la primera ola nunca llegará ya a ser la misma. A ver, depende. Espero que sí en nuestras vidas cotidianas, en tanto que individuos. Ahí donde espero que cambien las cosas es a un nivel más colectivo, a nivel estructural, es decir, reorganización de nuestras sociedades económica, política y socialmente, que son estructuras y maneras de funcionar que la pandemia, como dicen estas portadas, ha revelado que no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque nos han llevado a la situación en la que estamos actualmente, es decir, la naturaleza ha venido para recordarnos que no podemos desconectarnos y que tenemos una relación recíproca con esa naturaleza. Y eso hay que tomarlo en cuenta y reestructurar nuestras maneras de funcionar a ese nivel. Luisa, ¿cuáles son las principales lecciones que sacamos como sociedad de este fatídico año? Yo no sé si la sociedad va a sacar lecciones. Yo creo que hay sectores de la sociedad que sacarán seguramente lecciones, como por ejemplo el sector político, los dirigentes. Los dirigentes van a aprender cantidad de cosas. En Europa específicamente los dirigentes descubrieron que era una locura deslocalizar, por ejemplo, las industrias sanitarias, las industrias farmacéuticas o las industrias del medicamento de primera necesidad, y esto lo aprendieron. La Unión Europea aprendió que no podía no estar adentro de las competencias de la Unión Europea, el sistema de salud, por ejemplo, las políticas sanitarias, esto también lo aprendieron. Y naturalmente cada gobierno aprendió cosas específicas. Que la gente en general haya aprendido cosas, yo no lo sé, veremos después de la pandemia. La historia de las pandemias demuestra que la gente muy rápidamente se olvidó de las lecciones que había aprendido y volvió a hacer una vida totalmente inconsciente, arriesgada y peligrosa. Le voy a trasladar también la pregunta al profesor Jeffrey Lazarus desde Barcelona. Profesor Lazarus, ¿cuáles son las principales lecciones que podemos extraer de este año fatídico? Uno de los desafíos más importantes sigue siendo la colaboración. La Unión Europea tiene que tomar decisiones conjuntamente sobre qué vacunas se van a utilizar, por ejemplo, sobre las restricciones de viajar entre países y otras medidas de control como las zonas verdes para ir abriendo partes de los países. Lo que hemos aprendido es que ni la Unión Europea ni el resto del mundo, sea un país rico, un país pobre, está preparado para una pandemia. No sabemos cómo colaborar y la solidaridad está totalmente
ausente. Y para la sociedad hemos visto la falta de confianza en las autoridades y su inhabilidad de poder explicar bien las medidas de control. La lección principal para los gobiernos es comunicar mejor con la población. Joan o Luisa, la recurrencia de las epidemias y las zoonosis, que lo llaman los científicos en los últimos años, no se explica sin las transformaciones medioambientales. ¿La COVID servirá de impulso en la lucha contra el cambio climático? Ojalá, porque justamente esta COVID, como tú dices, nos revela, ¿no?, que somos interdependientes con nuestro medio ambiente. No hay una frontera entre nosotros y la naturaleza, al contrario, ¿no? Esta semana hemos tenido dos elementos importantes que nos pueden responder a esta pregunta. Uno ha sido el Parlamento Europeo, una decisión que dice cuáles son las líneas a seguir para limitar las emisiones de CO2, y ayer una cumbre climática donde Biden reúne a los líderes del mundo para decir cómo vamos a hacerlo. Las pistas que empiezan a perfilarse no son muy buenas. ¿Por qué? Porque se confía mucho en la tecnología. Es los coches eléctricos, los aviones con hidrógeno. Sí. Es la tecnología la que nos va a sacar de esta situación, ¿no? Yo creo que eso es un error, o en todo caso la tecnología no es suficiente, porque lo que hay que cambiar es nuestra relación con el medio ambiente. Es esta frontera, esta sensación que tenemos que nosotros existimos independientemente de la naturaleza, y es lo contrario. Somos absolutamente dependientes o interdependientes. Por lo tanto, mi opinión es que de momento no vamos por el buen camino. Si contamos con la tecnología como única solución para dar respuesta a las sociedades de riesgo en las que vivimos, vamos por mal camino. Aviso hacia la tecnología que expone Joan, y la COVID deja al descubierto también las fragilidades de un mundo muy interconectado, de la globalización. ¿Creen en un replanteamiento, Luisa, de una economía más local y más sostenible a partir de ahora? A mí me parece que la gente ha tomado conciencia de eso, pero nosotros somos unos privilegiados que vivimos en el ombligo del mundo. Entonces, los europeos, las sociedades que son desarrolladas, que tienen medios, pueden darse el lujo de decir: nosotros vamos a dejar de contaminar, vamos a cambiar nuestros hábitos cotidianos, vamos a ir a un consumo local, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con el resto del mundo? ¿Qué va a pasar con países como China, India, África, que son países que tienen otras necesidades imperiosas, donde la gente tiene además necesidades elementales, como hoy y mañana, que no tienen agua, que no tienen servicios públicos, que no tienen electricidad? Este es el problema. ¿Cómo se hace? A mí me parece que es un trabajo inmenso. Yo no estoy tan segura de que el mundo esté en condiciones, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir John, que es que la gente, los dirigentes de los grandes países desarrollados hayan tomado conciencia de cuál es el camino realmente para cambiar este modo de consumo que nos lleva realmente a la catástrofe, ¿no? En un interesantísimo artículo que ha escrito el profesor Jeffrey Lazarus junto a su grupo de expertos Lancet COVID-19 Salud Pública Task Force, apelan a que las variantes, atención, han alterado completamente el juego contra el virus, y que no estaremos tranquilos hasta que no exista una supresión máxima del virus, porque las vacunas ya puede que no sean suficientes. ¿Por qué es tan importante, profesor Lazarus, esa supresión total? Ya hemos visto que hay mutaciones más transmisibles, más virulentes, y hay que asegurar que protegemos a individuos, a la población en general y el sistema sanitario. La supresión máxima es tan importante porque hay que evitar que variantes de preocupación, y ya hay 3 identificados, se multiplican. Si las vacunas no nos protejan de síntomas severas, tenemos un problema muy, muy, muy serio. Joan, una pandemia demuestra que el riesgo es sistémico y, por tanto, que es imprescindible expandir la protección social a más capas de la sociedad, ¿no?
Como la portada que has presentado es divertida, ¿no? La vuelta de Karl Sí. Marx, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que decía también Luis, la cuestión medioambiental, la cuestión vírica, no se puede desconectar de la cuestión social. ¿Cómo lo hemos visto? Por ejemplo, hemos visto que durante 20 años hemos tenido un discurso sobre la austeridad en la economía y en los hospitales, en la salud pública, diciendo no podemos gastar tanto en salud pública. ¿Qué ha pasado? Ha llegado una pandemia que nos ha demostrado que sin salud pública nuestra sociedad no solo se para, sino que corre el riesgo de desaparecer, ¿no? Entonces, sí, la salud pública evidentemente tiene que ser un pilar central de nuestras sociedades porque es un bien común que solo el Estado puede asegurar, ¿eh? El mercado, las clínicas privadas no pueden hacerlo. Por lo tanto, hay que expandir la seguridad social a todo el mundo, sí. Hay que asegurar los esenciales, es decir, lo común a todos los ciudadanos. Evidentemente, yo creo que la pandemia no deja ninguna duda entre ese vínculo entre la sociedad y el riesgo y la cuestión social. Antes se refería la señora Corradini a esa diferenciación entre países ricos y pobres. Quizá ahora en la campaña de vacunación sí que estamos entendiendo que por mucho que dispongamos los países ricos de esas vacunas, hasta que no lleguen al último rincón del mundo no vamos a estar protegidos al 100%, que es un poco también la teoría del señor Lazarus de supresión máxima. Pero por supuesto, pero además, fíjate el nivel de impreparación en el fondo, porque Europa, la Unión Europea, es un espacio tradicionalmente solidario y generoso. E inmediatamente después de la pandemia apoyó la creación del sistema COVAX, que depende de la Organización Mundial de la Salud, para poder llevar las vacunas a los países más desfavorecidos. Pues Europa no tiene ella misma las vacunas, porque por su impreparación no puede producirlas en Europa. Sabemos, no vamos a evocar todo ese conflicto que hubo con la falta de vacunas a disposición de Europa, a pesar de que les había comprado. Entonces, si no tiene vacunas para sí misma, ¿cómo va a ser para distribuirlas al resto del mundo? Esto es un problema que hay que resolver, pero ¿cómo se resuelve? Yo creo que esas son lecciones que quedarán para la próxima pandemia y espero que no tengamos que ponerlas en práctica. Pero en este momento es un problema extremadamente serio para resolver, que no se va a resolver en 3 o 4 años. ¿Cómo se vacuna a toda la población mundial ante una ausencia total de vacunas necesarias? Vamos a hacer en este punto una breve pausa y a la vuelta les quiero preguntar sobre consecuencias políticas de la pandemia. Por ejemplo, miraremos a partir de ahora más los ciudadanos los programas sanitarios de los políticos que se presenten a futuras elecciones. Se lo planteo a vuelta de pausa. Descubra las historias de la gente con nuestros reporteros por todo el planeta. Cada semana, Reporteros le trae una historia inédita. Acompáñenos en Reporteros cada semana por France 24 y france24.com. France24.com está disponible en 4 idiomas. Artículos, reportajes, noticias internacionales continuamente. Todas nuestras emisiones para ver de nuevo. Y el canal en directo 24 horas los 7 días. Intuitivo, rápido y en 4 lenguas. France24.com. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en Primera Plana, hablando esta semana de lecciones que sacamos de esta pandemia para quizá gestionar futuras pandemias. Lo hacemos con Joan Cortinas Muñoz, sociólogo del Instituto de Ciencias Políticas de París, Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación, y en duples desde Barcelona el profesor Jeffrey Lazarus del Instituto de Salud Global. En Europa, Luisa, nos llevamos las manos a la cabeza, recuerdo, durante la primera ola, cuando descubrimos que no teníamos mascarillas suficientes ni material médico porque habíamos deslocalizado fábricas fuera de nuestras fronteras. ¿Somos conscientes de que anclar industrias básicas en los sistemas locales, esa es una lección aprendida? Yo creo que sí. Absolutamente. Esa es una de las lecciones más claras que deben haber aprendido los dirigentes, por lo menos lo declaman, pero sobre todo la gente.
La opinión pública antes decía el hospital tiene que estar mejor provisto, tiene que tener más medios, etc. Pero esto no era un elemento que pesaba en el proceso electoral. Ahora sí. Yo estoy absolutamente convencida de que la gente va a ser muy exigente, por lo menos en Europa, y creo que en el resto del mundo también. Joan, ahora, a partir de ahora sería, si llegara otra pandemia, yo imagino que la gente no podría tolerar esa escasez de ciertas industrias básicas en su territorio, ¿no? Bueno, es una cuestión bien compleja y enigmática. La política es un arte muy misterioso, ¿no? Es decir, yo quiero creer que sí, pero la verdad, si te soy sincero, no lo sé. Es una cuestión que se pone en el centro de los discursos, pero repito, son discursos y ya veremos a largo plazo si la memoria nos acompaña. Segundo, una cuestión para mí que es inquietante en el tema político, ¿no? Es que ha habido un aumento del conspiracionismo. Bueno, hemos todos visto durante esta pandemia cómo los complotistas, esa esfera, esa manera de ver la realidad, de deformarla, ha tomado mucho peso, ha tomado mucha importancia, no solo porque ha habido los medios que lo han transmitido, sino porque realmente han tomado mucho peso. A mí me preocupa especialmente este aspecto, ¿no? Es decir, ¿por qué esto está aumentando en una situación en la que todo el mundo con sentido común tendría que decir hay que volver a los sistemas públicos de salud? ¿Y cómo podemos explicar que justamente sea lo contrario? Hay gente que sigue negando la epidemia, que dice eso lo han inventado los chinos, y ese movimiento que está aumentando muchísimo y está seguido por partidos que emergen en todos los países, hay que ir con mucho cuidado cómo hacemos para evitar que eso siga creciendo, ¿no? Y ahí está para mí el reto y el desafío de los partidos políticos, de la clase política. Les preguntaba por lecciones de la primera parte de la pandemia, de ese material que faltaba. Vayamos a lecciones de esta última parte. ¿Qué errores hemos cometido en la campaña de vacunación, sobre todo aquí en Europa? ¿Qué Luisa, errores se han cometido? Se ha hablado mucho de los puntos fuertes y débiles de la Unión Europea respecto a las vacunas. Yo no sé si hubo errores en las campañas de vacunación. Hubo errores seguramente en la negociación para la obtención de vacunas. Es decir... Europa fue inocente. Mira, Europa no podía hacer otra cosa más que hacer esas compras agrupadas para los 27 países del bloque. Eso, naturalmente, porque de lo contrario, Francia hubiera sido beneficiada, Alemania hubiera sido beneficiada, los grandes países. Pero, por el contrario, los pequeños países del bloque nunca hubieran obtenido las vacunas o hubieran tenido que pagar fortunas. Eso estaba muy bien. Lo que probablemente sucedió en el caso de la Unión Europea es que pecó de inocencia porque no tuvo en cuenta que había vacunas que se producían en el territorio europeo, como por ejemplo el caso de Pfizer-BioNTech en Alemania. Y no hizo como los ingleses o como los americanos, que dijeron, bueno, muy bien, nosotros financiamos y ponemos dinero para que ustedes produzcan esas vacunas, pero la prioridad es nuestra. Entonces nos encontramos con esos problemas que hubo, por ejemplo, con AstraZeneca, que se producían esas vacunas en Europa, pero que, como Gran Bretaña había puesto esa cláusula en el contrato, recibía las vacunas antes. Estados Unidos hizo exactamente lo mismo. Entonces, esos fueron los errores iniciales. ¿Pero por qué? Yo creo que ningún dirigente político actual se imaginó, y eso está mal, ese es otro error, que nos íbamos a encontrar en una pandemia semejante. Es decir, yo creo, y Joan lo debe saber mejor que yo, que dentro de todo programa de gobierno hay una previsión de pandemias. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso es lo que hay que mirar. Profesor Lazarus, las dudas surgidas en las últimas semanas hablando de la campaña de vacunación, con las vacunas, con AstraZeneca y con esta última de Johnson & Johnson. Tenemos claro que hay más riesgos saliendo a la calle que poniéndote una de las vacunas, que hablamos de casos muy marginales de trombos y que el ratio riesgo-beneficio es muy favorable a las vacunas. Entonces le pregunto, ¿no han sido irresponsables los gobiernos frenando en seco las campañas de vacunación sabiendo que podían acrecentar el escepticismo y perder un tiempo de oro? Entiendo que había que frenar para investigar los pocos casos de eventos adversos causados por 2 de las vacunas aprobadas. Pero al determinar que eran eventos muy raros,
Teníamos que haber reiniciado su uso más rápido y extenso, tal como se recomienda la Agencia Europea de Medicamentos. Los gobiernos de los Estados Unidos, de la Unión Europea y especialmente Dinamarca, que había parado para siempre el uso de la vacuna AstraZeneca hasta que cambiaron la decisión el lunes pasado, han hecho mucho daño, en mi opinión, en términos de confianza en las vacunas. Joan, se perdió mucho tiempo en estos, o al menos creció el escepticismo hacia las vacunas por frenar así una campaña cuando se está diciendo que el ratio-beneficio está claramente favorable a las vacunas. Porque parece que es un mensaje contradictorio, cuanto menos. Bueno, es un mensaje contradictorio. No sé, el tema, digamos, en este caso, evidentemente se ha tenido que ir muy rápido para dar una respuesta a una pandemia, ¿no? En ese ir muy rápido se han acelerado procesos que normalmente tardan mucho más tiempo. Entonces, evidentemente, yo creo que es una reacción relativamente normal. La población es escéptica con procesos que toman mucho tiempo, que sabemos todos que han ido muy rápido, ¿no? Entonces, para mí no es muy trascendental. A mí el problema de las vacunas, como decía Luis, o yo así lo veo, es que, de nuevo, no quiero ser pesimista, pero es que lo veo así, ¿no? Es decir, no hemos aprendido mucho. Es decir, ¿qué pasa? La pandemia nos ha demostrado que una industria farmacéutica casi monopolística, es decir, controlada por 4 o 5 empresas, no permite hacer frente a una pandemia. No porque vayamos lentos, no porque haya problemas con los trombos, sino porque no tienen la capacidad productiva para todo el mundo. ¿Y por qué no la tienen? Porque hay patentes que hacen que esas vacunas no puedan ser producidas por el máximo número de empresas. Y eso tampoco lo hemos puesto en cuestión. Decimos, bueno, hay que esperar porque no pueden producir los pobres, que son 4, ¿cómo van a producir para 8 billones de personas, ¿no? Entonces, para mí otra lección, si hablamos de lecciones, es que hay que replantearnos cómo organizamos el sistema de producción de medicamentos en situaciones de crisis, que van a ser permanentes. ¿Podemos seguir contando con 4 laboratorios farmacéuticos de nivel mundial para producir vacunas y medicamentos para todo el mundo? Bueno, ahí dejo la pregunta, ¿no? Vamos avanzando con más lecciones. En el campo del periodismo hablamos de vacunas, de ciencia, de luchar contra el escepticismo, pero para todo ello la función de informar se antoja clave. Luisa, ¿hay un despertar al hecho de que el exceso de información sin verificar intoxica y genera problemas adicionales? Es decir, ¿el periodismo se ha reivindicado a sí mismo durante esta pandemia? Yo no sé si el periodismo se ha reivindicado a sí mismo. Lo que creo es que el periodismo ha hecho lo que tenía que hacer, el periodismo profesional. Claro. Y siendo blanco de críticas, naturalmente, porque como el deporte nacional y yo diría internacional es criticar siempre al trabajo del periodismo, a veces con razón, resultó que demasiada información confundía a la gente y entonces no sabemos lo que nos dicen, un día nos dicen una cosa, otros días nos dicen otra. Pero ¿qué es lo que puede hacer un periodista serio? Si hay un estudio científico que demuestra que una vacuna tiene una eficacia del 20% comparada con otra que tiene del 90%, tiene que decirlo obligatoriamente. Y eso crea desconfianza en el público hacia una de las vacunas. Resulta que después otro estudio científico dice lo contrario. ¿Qué vamos a hacer? Lo tenemos que decir también. Yo creo que el periodismo profesional ha hecho un trabajo remarcable porque no he visto en general demasiadas, salvo en situaciones en países donde el problema de la pandemia se mezcló con el problema de la situación política y el problema ideológico, o el problema de un país viviendo en una autocracia o ese tipo de cosas. Entonces ya ahí es mucho más complicado porque el periodismo es un periodismo muchas veces militante. Pero el periodismo de Occidente, el periodismo de los grandes medios, ha hecho realmente su trabajo. Eso en el terreno de Luisa, en el terreno de Joan, en el de las políticas sanitarias. ¿Cómo ha sido, Joan, la relación entre científicos y políticos? Porque, claro, el conocimiento experto debe alimentar las políticas públicas, pero las políticas públicas no pueden estar basadas 100% en un criterio técnico, ¿no? Ha sido una relación tormentosa. y es normal que sea así. ¿Por qué? Sí. Porque, de nuevo, esta pandemia, ¿qué ha hecho esta pandemia? Esta pandemia ha acelerado los tiempos sociales. La ciencia es una práctica lenta. Es la práctica de largo plazo. Esta pandemia ha obligado a gente que no son especialistas, porque no habíamos vivido una pandemia de este tamaño. Yo creo que ninguno, ¿no? Que estemos aquí, ni los científicos tampoco, les ha obligado a dar respuestas a muy corto plazo sin tener forzosamente los datos, la experiencia, etc.
Entonces la ciencia avanza por contradicción. La gente, yo creo que lo ha aprendido ahora, pero es que es así. La ciencia avanza porque hay contradictores que nos ponen en cuestión lo que hemos dicho y nos fuerzan a buscar nuevas respuestas, ¿no? Entonces la ciencia es enemiga del corto plazo. Lo que nos ha aprendido eso es que necesitamos tiempo para la ciencia, recursos para la ciencia pública, porque nos han faltado muchos conocimientos sobre los COVID, que había científicos que investigaban sobre este tipo de virus que no tenían recursos. Si hubieran tenido recursos nos podrían haber dicho más cosas. Luego, tienes razón tú, los políticos hacen política. Ellos tienen que basarse, evidentemente, en el conocimiento científico, pero basarse no quiere decir absolutamente seguir ese conocimiento científico, ¿no? Han hecho su trabajo. De nuevo, los políticos son un trabajo ahí más del corto plazo, pero han estado de nuevo sorprendidos por algo que no conocíamos, por algo que nos ha superado. Por lo tanto, una relación tormentosa que tiene que pensarse y repensarse, porque creo que va a ser una relación que tiene que tejerse a largo plazo. Eso respecto a los políticos. Respecto a los electores, profesor Lazarus, ¿creen que los votantes y los ciudadanos mirarán a partir de ahora más el tema del gasto sanitario en los programas electorales, que ese gasto en salud es el punto de relieve más notable que saldrá de esta crisis? Gracias por esa pregunta. Ojalá que sea así. Es mi sueño que por fin la población reconozca la importancia de gastar más en salud. Pero no es solo gastar por gastar, sino gastar eficientemente. Eso quiere decir preparar para pandemias y frenar enfermedades infecciosas como la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH aquí y también fuera de Europa. Luisa, ¿habrá consecuencias en la forma de votar en próximos... Soy incapaz de decir si habrá consecuencias en la forma de votar. Probablemente porque como vivimos en un mundo de cortoplacismo, entonces la gente irá a votar en función de cómo le pareció la administración de la pandemia por parte del gobierno en ejercicio en los últimos 3 meses. Miremos lo que pasó con Angela Merkel, por ejemplo. El primer año de la pandemia estaba controlada y entonces tenía 84% de opiniones favorables, y cuando la pandemia se desbarató en Alemania, cayeron esas opiniones en 40%. Es realmente fascinante el mundo en el que vivimos y cómo la gente cambia de opinión. Si me quedo sin tiempo hasta aquí, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer estar con ustedes y a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana.